de las cosas que más me ha gustado y más me ha interesado del libro, y yo creo que es otra de las cosas más importantes que tiene, es que te atreves a utilizar un concepto que no me esperaba y que me parece muy llamativo, que es el de entender eh, esa monarquía de la Restauración como una monarquía populista. Ujú. Una monarquía en la cual ya no hay la relación tradicional con los cuerpos intermedios, es distinta. Pones el ejemplo de cuando Fernando va a Madrid, si no me equivoco, y no aparecen estos representantes del antiguo régimen, sino que solamente aparece el representante del ayuntamiento y del ejército. Y hay como una conexión más directa con el pueblo. Em, claro, ¿podrías explicar esto un poco más? ¿Qué es esto de la monarquía Sí, populista? hay dos conceptos que yo utilizo con una voluntad un tanto provocadora, pero sobre todo para proyectar luz, que es el de patriotismo monárquico, que hay una cierta tensión, y el de monarquía populista. ¿Qué es lo que pretendo señalar con este asunto? Es decir, una idea también que tiene que ver con la perspectiva del tiempo histórico. Con frecuencia nos hemos educado en un concepto que, digamos, que enmarca nuestra interpretación del periodo, que es el de crisis del antiguo régimen. Es decir, con eso damos digamos, el escenario por dibujado. Es decir, el antiguo régimen está muerto, solo es cuestión de saber en qué momento exhala definitivamente. Y entonces lo que yo propongo cuando analizo este periodo y porque digamos que el estudio me invita a hacerlo, es que en realidad nadie de los protagonistas de la época sabían que aquel antiguo régimen era antiguo y estaba en proceso de desintegración. Y entonces lo que podemos denotar, lo que podemos descubrir en el análisis de este tiempo es que el absolutismo está en funcionamiento y está dinámicamente generando soluciones nuevas. Y una de esas soluciones está ligada a un nuevo titular de la monarquía que tiene sus particularidades, que es Fernando VII. Fernando VII, que ha pasado como paradigma de gobernante inmoral, de gobernante traidor, de gobernante en el cual no se puede confiar, que seguramente es todo cierto, lo que no podemos dejar de considerar es su intuición política. Es decir, la capacidad que tenía de encontrar la manera de conseguir sus objetivos. Y qué mejor objetivo que el concentrar la mayor carga de poder y la mayor capacidad de decisión política. Y eso es a lo que yo llamo populismo monárquico. Es decir, ese monarca que casi como una redefinición del absolutismo termina concentrando tal cantidad de poder que ni siquiera necesita los cuerpos intermedios, sino que es capaz de encarnar el sentir del pueblo y por lo tanto no tener que deliberar con nadie para la toma de decisiones aventuradas o de decisiones arriesgadas en materia política. Una de las dimensiones del populismo, expresión a la que estamos bastante acostumbrados, es la idea de ese gobernante carismático que se considera encarnación del movimiento que representa o que encabeza y que le permite no dialogar con digamos, con los cuadros, no dialogar con instancias intermedias, porque su vinculación con los representados es orgánica, digamos, directa. Fernando VII lo va a hacer muchas veces. El motín de Aranjuez, por ejemplo, es un modelo de ese populismo que estamos diciendo. Es decir, en qué medida el cuerpo del rey encarna el movimiento popular que está teniendo lugar en las calles. Y la aparición y la asunción de responsabilidad del rey le permite, de alguna manera, dar un golpe de Estado pareciendo que en realidad está salvando al país y a la monarquía.
Y vuelve a ser lo mismo, en 1814, como tú señalabas. Él mismo se da cuenta en ese lento itinerario por territorio español, se va dando cuenta de lo que le une directamente con las masas que le aclaman en el paso de su camino a Madrid, sin necesidad digamos, de reconocer la cuota de poder y la cuota de soberanía, de autoridad que tenían tanto las autoridades constitucionales como las autoridades militares como las autoridades municipales. A partir de ese momento, él se da cuenta que puede tomar decisiones políticas sin necesidad de utilizar esas instancias intermedias. A partir de ese momento, lo que hace es una relectura del absolutismo. Es decir, yo puedo, como rey absoluto, decidir lo que quiero, con lo cual hasta contraviene una cierta tradición hispánica, donde los consejos jugaban una parte casi de contrapoder o por lo menos de elemento moderador del autoritarismo del rey, del absolutismo del rey, porque esos consejos representaban a las élites del antiguo régimen. Es decir, prescindir, por lo tanto, incluso de esas instancias intermedias. Ese es el argumento de considerar una monarquía populista, una monarquía que dialoga directamente con el pueblo. Si te he entendido bien, en el libro tú planteas tanto el carlismo como el triunfo final de la Revolución Liberal en la década de 1830 como una consecuencia de las contradicciones de esta monarquía populista, que no es capaz de alguna forma sostenerse en el tiempo, hasta el punto de que Fernando VII, en algún momento de la década ominosa, rompe con esta estrategia populista. Sin embargo, algo que no me quedó claro, si es que lo anterior sí que me quedó claro, es una pregunta que para mí es muy importante, que es ¿por qué Fernando VII rompe con esta estructura, con esta estrategia populista y por qué de alguna forma inicia esa transición al mundo burgués que es muy pequeña, pero que ahí hay unos pasos que, como señalaba Fontana en el libro mítico de Medio del Tiempo, pero sin embargo es un tema que yo no acabo de ver totalmente explicado. ¿Por qué esa ruptura con la estrategia populista? ¿Cómo te explicas tú esto? Pues mira, yo creo que habría que remitir, para explicar lo que pasa, habría que remitir a Napoleón. Napoleón en Bayona, en mayo, finales de abril, principios de mayo de 1808, reprende a Fernando VII. Fernando VII tuvo que pasarlo muy mal en Bayona en aquella primavera de 1808, empezando porque Napoleón, que era todo un carácter, nunca le trató como rey, siempre le trató como príncipe. Eso quería decir que para Napoleón los reyes seguían siendo Carlos IV y María Luisa. Entonces, ¿qué quiero decir con que hay que darle la razón a Napoleón? Napoleón, en ese momento, despreciando, ya digo, la condición de recién ascendido al trono de Fernando VII, le reprendió diciéndole que era un riesgo depositar la autoridad real en la voluntad del pueblo. Es decir, que le había reprendido precisamente lo que yo lo considero una de sus características de poder, de gobierno, que es su populismo. Es decir, le había dicho a alguien que sabía mucho de poder y de pueblos, le había dicho, estás asumiendo un riesgo inmenso, digamos, apoyando la estabilidad del trono en el capricho de la voluntad popular. Y Fernando VII había utilizado con habilidad en ese momento, la utilizaría con habilidad y despreció el consejo de Napoleón. Despreció el consejo de que el pueblo es voluble y un trono estable no se puede apoyar sobre esa voluntad popular, porque hoy la dominas y mañana desbordas.
¿Qué es lo que le pasó a Fernando VII? Que a partir del año 23, con una nueva experiencia contrarrevolucionaria, una nueva experiencia realista muy intensa como la de las partidas y como la de la invasión francesa del 23, le surgió el problema que Napoleón le había anticipado, que se produjo un desbordamiento. Es decir, dejó de poder controlar ese estado de ánimo del pueblo con la misma eficacia que lo había controlado hasta ese momento. Y se produjo un rebasamiento, se produjo un desbordamiento de ese populismo que empezó, esto es como la inteligencia artificial actualmente, ¿no? Esto es, se produjo, sí, sí, es la idea de que hay un momento en el que el pueblo piensa por sí mismo, que es lo que le estaba diciendo Napoleón. Está diciendo, ojo, que si tú le dices al pueblo que puede tomar decisiones políticas, al final el pueblo va a pensar que no te necesita a ti para tomar sus propias decisiones políticas. La década absolutista, la última década de Fernando VII en el poder, es una década que tiene una paradoja. Es decir, que comienza con un proceso represivo antiliberal brutal el año 23-24, porque Fernando VII piensa que su problema va a ser el liberalismo y termina descubriendo a lo largo de los años que su verdadero problema en esa década para mantener el poder no es el liberalismo, sino precisamente el ultrarrealismo, ese desbordamiento revolucionario, porque el pueblo ha empezado a pensar que es el mejor representante del sentir realista, que es la quinta esencia del realismo español, reside en el pueblo y no en el monarca, y que tiene capacidad de, digamos, reprender al rey cuando no se acoge a lo que considera que es una ortodoxia realista. Es decir, en este momento el pueblo ha adquirido la conciencia de ser más realista que el propio rey al que habían defendido hasta hace muy pocos momentos. Entonces, esa es la lógica de la última década de Fernando VII y la lógica del carlismo. Es decir, un desbordamiento ultra en el momento en el que el rey pensaba que el populismo le permitía mantenerse en el poder. Y es a partir de ese momento donde se genera todavía una tensión interna mayor, que es esa tensión entre la monarquía administrativa. Es decir, Fernando VII empieza a sistematizar con criterios, digamos, de administración moderna, afrancesada, nada de liberalismo extremo, solo de monarquía administrativa, empieza a racionalizar el funcionamiento de la monarquía y eso es interpretado por parte de estos sectores ultras como digamos, un afrancesamiento y, por otro lado, una atracción hacia la fuerza del liberalismo. Y claro, eso lo que hace es incrementar progresivamente la separación entre ambas vías que desembocarán en la guerra carlista. Ahora que lo has dicho, me he acordado. Sí que sacaste en el libro lo de la advertencia de Napoleón a Fernando VII, eso sí que sale. Lo que pasa es que no me he acordado ahora, pero no me he dado cuenta. Sí, sí, sí. Y antes de saltarte la pregunta final, esto me da pie a otra cuestión que a mí me gustaría comentar contigo, que es una idea que manejo yo, que no se refleja en la historiografía, a mi juicio, que es que no acabamos de comprender por qué las masas absolutistas, entre comillas, estas masas populistas, estos protocarlistas, son tan monárquicos en el sentido de que ellos no conocen al rey, Fernando VII en este caso además, tal como lo conocemos nosotros, porque nosotros imaginamos a un señor gordo, tonto, ¿no? Y sin embargo, yo la impresión que tengo es que, primero, estas masas no se ajustaban a lo que el absolutismo esperaba de ellas, y esto donde mejor se ve, a mi juicio, es en la Venezuela de Tomás Boves, que ahí sale Tomás Boves y otros realistas defendiendo la causa de Fernando VII, y sin embargo dan poder a mulatos, a negros, liberan esclavos, reparten tierras, reparten botines equitativamente. Claro, eso no tenía nada que ver con con la estructura de poder Claro. absolutista. Y sin embargo, lo recordamos como absolutistas. Y el segundo punto es que yo creo que aunque sea de una forma superficial,
no entendemos que estas personas, cuando pensaban en el rey, pensaban en una especie de, para que me entienda todo el mundo, Aragorn de Tolkien, del Señor de los Anillos. Es decir, no imaginaban como un rey justo, un rey bueno, tal, que iba a intervenir en todos los conflictos, conciliar, etcétera, que no se ajustaba con la realidad, pero que si no comprendemos esa idealización que tenían, que refleja a su vez lo inviable que era el antiguo régimen en los tiempos modernos, no acabamos de comprender a estas gentes. No sé qué piensas de esto. Sí, has tocado un tema que yo creo que es muy interesante y que a efectos de ilustrar la aproximación a distintos momentos históricos puede ser muy interesante. Mira, uno de los temas que también está presente en el libro, por cierto, lo voy a enseñar porque es tan bonito, ¿eh? Como habías dicho que solo tenías el PDF. Uno de los temas que yo creo que es muy importante y que en el momento actual hay una etapa de cierta madurez en los estudios del 19 que lo están poniendo de manifiesto y que tiene mucha relación con lo que estás diciendo. Es decir, que es una visión un tanto acartonada de lo que es la política. Es decir, que consideramos que la política tiene un sólido fundamento ideológico, intelectual y abstracto, y que los individuos del pasado se comportaban en rigor a la búsqueda de un ideal previamente concebido. En realidad eso no sucede ahora, donde nos seguimos moviendo por las pasiones políticas, y no sucedía hace 200 años. Entonces, ahí está lo que tú estabas planteando, es decir, si la gente no buscaba en la política un ideal abstracto, una ideología elaborada punto a punto, ¿qué es lo que buscaba en la política? Lo que buscaba era expresión de sus deseos, de sus anhelos y de sus expectativas. Y eso conlleva dos cosas. En primer lugar, la idea de que la política era algo muy vital, muy práctico, muy complejo y muchas veces contradictorio. No necesariamente se actúa en materia política de manera coherente, sino que se puede defender una cosa y otra que está en colisión con ella en el mismo momento. Y en segundo lugar, la idea de que lo que tú estabas diciendo, de que determinados símbolos del poder, como podía ser la monarquía, podían encarnar expectativas que no se correspondían con la realidad, pero que eran expectativas movilizadas. Y entonces eso permitía que hubiera amplias dosis de incoherencia en un determinado movimiento. Es decir, ¿por qué lo que tú dices, unas minorías raciales que no estaban consideradas en el antiguo régimen luchaban a favor de ese antiguo régimen? Muchas veces porque las expectativas de recomponer ese espacio armónico protector correspondían con sus anhelos momentáneos. Es decir, en realidad, en una época en la que se estaba desestructurando todo, no es extraño comprender que hubiera amplios sectores de la sociedad que lo que buscasen fuesen factores de recomposición y de restablecimiento de un cierto orden corporativo. Y con esto me permite enlazar con 1814. Uno de los principales factores que utilizó Fernando VII para encaramarse al poder absoluto fue los anhelos de restauración de la normalidad que tenía la sociedad española después de 6 años de desgobierno, de violencias, de destrucción, de incertidumbre. Si el que podía proporcionar estabilidad, si el que podía proporcionar orden, si el que podía expresionar una idea de justicia era el rey absoluto, bueno sería el restablecimiento del absolutismo.